curva de indiferencia A. Entonces, las curvas de indiferencia de B son rectas, ¿o no? Sí. Entonces, voy a poner un nivel cualquiera. Y son rectas que tienen pendiente -1, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo todos con eso o no? Sí. Entonces, voy a hacer una cualquiera. ¿Listo? Esto es como quien dice U barra. Corresponde con esto acá. Y entonces, dado eso, ahora queremos maximizar la utilidad del individuo A, ¿o no? Sí. Ok, entonces, a ver. La utilidad del individuo A, una curva de indiferencia del individuo A se ve así, ¿o no? En teoría es un semicírculo. Sí, justo. Cuarto de círculo. Ok, pero yo la puedo... ¿Está A? ¿Cómo? ¿En qué eje está A? A está acá y B está acá. Sí. Entonces las curvas de indiferencia de A son cóncavas hacia afuera porque es un x al cuadrado más y al cuadrado, ¿o no? O sea, no son cóncavas, sino son convexas. Sí. Entonces ahora, eso es un nivel de utilidad de A, pero yo lo puedo subir más, ¿o no? Sí, puede llevarnos. Sí. Entonces, digamos, este podría ser un nivel, o yo lo podría subir más y podría ser algo así. ¿Y yo pararía ahí o no? Todavía puede ir más allá, ¿no? Para poder ir más allá, exacto. Y en particular puede ir hasta una curva de indiferencia, a ver, creo que sería esta, que se vea así o no, y pase justo por estos dos puntos, ¿o no? Sí, justo. Entonces con eso sabríamos que la curva de contrato sería todo el borde. Exacto, porque entonces ahora, a ver si están de acuerdo, a medida que yo voy moviendo U barra, entonces digamos, si U barra es más pequeño, o sea, hago una curva de indiferencia que se contrae hacia el origen de B, voy como cubriendo los puntos que están sobre el eje de arriba y el eje de la derecha, ¿o no? Sí. Y a medida que U barra se vuelve más grande y eventualmente pasa, digamos, pues como la línea de la diagonal, entonces empieza a cubrir el eje de la izquierda y el eje de abajo, ¿o no? Entonces la curva de contrato terminaría siendo esto. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. 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 No, yo no, yo me perdí. ¿En qué parte te perdiste, Eduardo? O sea, ¿cómo sacó la curva de contrato? Porque es todo el cuadro. O sea, hasta aquí estás de acuerdo que el punto verde arriba y el punto verde abajo son puntos del óptimo de Pareto. ¿Son óptimos de Pareto? Sí, sí, eso sí. Listo, entonces ahora la idea es variar U barra, porque eso fue un nivel arbitrario que yo puse. Entonces, por ejemplo, si U barra estuviera acá, pues la misma lógica ahorita aplicaría, solamente que la curva de indiferencia sería como algo así. Sí, ya, Serían ya. estos dos puntos. Es que no Y, escuché. ok. Y si, digamos, estuviéramos en este U barra, como para que todos estemos de acuerdo, entonces la curva de indiferencia que pasaría por ahí sería esta, la que maximizaría. Entonces estaríamos en estos dos puntos. O sea, a medida que yo voy moviendo U barra, voy coloreando, digamos, si voy de un U barra que está por acá, como lo más a la izquierda, a un U barra que está lo más a la derecha, voy primero coloreando el eje izquierdo y el eje de abajo, y eventualmente el eje de arriba y el eje de la derecha. Sí, muchas gracias, profe. Dale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de este? Yo tengo una pregunta, Dale. profe. ¿Por qué nada más dibujamos, o sea, no dibujamos todo el círculo completo?
¿Por qué nada más dibujamos? Porque si te das cuenta, digamos, no sé, en esta zona de acá, el consumo de X sería negativo, y en esta zona de acá el consumo de Y sería negativo. Entonces no tiene sentido, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ¿qué tal si hubiéramos centrado el círculo con una dotación que tuviera uno y uno? O sea, que el centro estuviera justo del círculo estuviera en una canasta de uno de X y uno de Y. Ahí sí podría tener como sentido dibujar todo el círculo. Pues lo que pasa es que, a ver, digamos que esta es la canasta de 1, 1, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pues ahí la curva de indiferencia que pasa por ahí sería, si no estoy mal, voy a pintar en verde, no sé, en negro, creo que sería esta. Pero esto no tiene sentido consumirlo, ni esto acá, ¿no? O sea, solamente esta parte es la que es relevante, por decirlo así, ¿no? Ok, sí, sí, sí. ¿Sí tiene sentido? Sí, sí, o sea, es que yo estaba como pensándolo como centrar o sea, que el círculo tuviera como su centro justo en esa Ah, pero eso canasta. sería otra curva de indiferencia. Eso tal vez sería una curva de indiferencia, una curva de utilidad, una función de utilidad que fuera tal vez como x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. A ver, a ver si me acuerdo bien de mi álgebra de colegio. Esto sería un círculo que está centrado en 1, 1, ¿o no? Sí, Sí, Pero justo. entonces esto es un problema diferente. Este sería un problema donde la caja de Edgeworth, digamos, lo vamos a pintar, hagámoslo rápidamente. Entonces, y digamos que esta es la curva de indiferencia del individuo A, ¿no? Del individuo B. Entonces, las curvas de indiferencia del individuo A son así, ¿o no? Ahí sí están centradas en 1, 1, ¿o no? Sí. Entonces, pues ahí, digamos, esa no sería la máxima, yo podría seguir creciendo. Chan, chan, chan. Y en particular creo que la máxima sería justo el círculo que toca este punto y este punto. O sea, creo que al final daría la misma caja de Edgeworth, pero bueno, la curva de utilidad es diferente. Las curvas de indiferencia. Sí, sí, sí. Gracias. Listo. Ok. Va. Profe, del problema original, Sí. nada más me quedo con la duda. Si estamos en las dotaciones iniciales, ¿cuáles serían los puntos donde sabemos que se daría el intercambio? Ah, ok, entonces a ver. Entonces me voy a volver acá. Entonces digamos que tenemos acá la caja de Edgeworth, ¿no? 1, 1. Y la dotación inicial está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las curvas de indiferencia, sí, si no estoy mal, serían más o menos así. No, así no. Eh, Creo que sería algo así. La del individuo A y la del individuo B sería así o no. Sí, Esto es como V barra, o sea, no sé, de indiferencia y esta de acá es U barra. Y entonces, a ver, ¿dónde cambiaría el individuo A? Cambiaría donde obtiene más utilidad o no. O sea, él cambiaría en la zona roja o no. Es sí. donde hay más utilidad para él. Y el individuo A cambiaría donde hay más, disculpen, el individuo B cambiaría donde hay más utilidad para él, que si no estoy mal, sería donde va a poner punticos, ay no, de este color no, donde va a poner punticos azules. ¿Están de acuerdo o no? Entonces el intercambio se daría en esos triángulos raros, ¿no? Claro, entonces el intercambio se tiene que dar en el amarillo de acá, pues digamos, o acá. No son como triángulos, son como, bueno, no sé qué son, pero ahí, ¿sí o no?
porque el borde no es recto. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Listo. Súper. Esto digamos que son las zonas de intercambio voluntario. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio? Yo no sé si alguien más tiene. ¿Qué fue eso, Randy? ¿Qué? Que yo no tengo. Ah, No ok, sé si alguien más listo. tenga. Todo bien. Ok, Todo bien, profe. listo. Entonces, siguiente ejercicio. ¿Quién tiene una pregunta? Yo tengo una duda, profe, de un ejercicio igual que hicimos en clase. Ok, dale. Este es de complementos, se lo puedo dictar, sí. Dale, dígamelo. La utilidad de A es igual a mínimo de X a Y A. La Ajá. utilidad de B es igual al mínimo de X, B, Y, B. Y las dotaciones WA es 1,1 y WB es 3,1. Listo. ¿Y qué tenemos que encontrar? ¿Los óptimos de Pareto o...? Ah, sí. Ajá. Sí, creo que sí, los óptimos de Pareto. Sí. Ok. Los Entonces, precios también. Y los precios. Era ok. de precios. Sí. Hagamos primero los óptimos y después los precios. ¿Listo? Ok. Entonces, solamente para que todos estemos en la página, estamos de acuerdo que acá no tiene sentido hacer tampoco lagrangianos, ¿o no? Sí, no, pues no se puede Sí. derivar. Exacto. Listo. Entonces, voy a pintar la caja de Schur. Entonces, la caja de Schur mide 4 del, no sé, ¿cómo se llama? De ancho, no, de largo, y 2 de alto, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Tres, 4, 2. Entonces, la caja de Schur se ve algo así, ¿o no? ¿Sí? Sí. Sí. La senda de expansión de las curvas de indiferencia del individuo A tiene pendiente 1 o no, porque la senda de expansión está donde XA es igual a YA o no. Sí. Es como una cosa así o no. Sí. Ahí la pinté mal. Tiene que, a ver, más bien así, ¿no? Porque cuando vale 2 acá, pues vale 2 de alto, ¿no? Y cuando vale 1, vale 1. ¿Sí? Sí, la de B sería paralela, ¿no? Y la de B es cuando XB es igual a YB, que básicamente sería así, ¿o no? Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con las sendas de expansión o no? Porque, o sea, si están confundidos con las sendas de expansión, el resto del problema va a estar muy confuso. Sí, todo bien. Listo. Entonces, como voy a copiar este dibujo muchas veces, lo voy a copiar. Listo. Sí, hombre. Ok. Entonces ahora tratamos de correr los óptimos de Pareto. Entonces voy a fijar el nivel de utilidad del individuo B en un punto aleatorio, ¿listo? O sea, arbitrario. Entonces, digamos que lo voy a fijar acá, en esta curva de indiferencia. ¿Listo? Ese va a ser V barra. Es una curva de indiferencia arbitraria, que yo elegí de la nada. Nada en el problema decía que era esta. Yo elegí una cualquiera. Entonces, dado ese nivel original de la utilidad de A de B, ¿qué es lo máximo que yo puedo hacer para que A esté feliz? Poner su curva en donde está chocando la línea roja con la azul, ¿no? Exacto. Porque, a ver, yo podría, estoy de acuerdo con eso, pero si yo eligiera este nivel de curva de indiferencia, yo podría hacer a A más feliz sin empeorar a B, ¿o no? Sí. Y puedo hacer eso justo hasta que llego a este nivel, ¿o no?
Sí. Listo. Claro que son los dos. Ok, entonces dado eso, ¿cuáles serían los puntos que son óptimos de Pareto para ese nivel U barra de B? Pues, toda esa línea, ¿no? En la que están intersectados, por decirlo así. Exacto. O sea, sería todo lo que está como en el recuadro verde, ¿o no? Sí. Cualquier punto sobre esa línea, pues digamos, hago A lo más feliz posible y sin mover a B, sin empeorar a B, ¿o no? Entonces, ahora, a medida que yo voy moviendo U barra, entonces, ¿qué voy coloreando, digamos? Todo ese, por decirlo, como el rectángulo, ¿no? El paralelogramo, Bueno, creo que llaman. paralelogramo. No me acuerdo muy bien del nombre, pero todo eso. Toda Sí, esa entonces, área del centro. a ver si están de acuerdo conmigo. Yo diría que básicamente sería... Sí, sería básicamente, primero, digamos, al nivel más bajo de U barra sería esa línea, un nivel más alto sería esta línea, otro sería esta, así, chan, 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 hasta la línea de más abajo, que sería cuando U se queda cuando B se queda con pues con el mayor nivel de felicidad posible, ¿no? Entonces, toda esta área sería la curva de contrato, ¿no? Sí. ¿Hay preguntas sobre eso? Profe, en un examen eso nos lo enseñarían en grafiquita y nos dirían cuál de estas gráficas es la curva de contrato. Pues honestamente no sé cómo, no sé. Algo se les podría ocurrir, sí, tal vez una grafiquita, no sé. Tal vez te podrían dar diferentes áreas y decir cuál es la curva de contrato, no sé. ¿Va a ser de opción múltiple el examen? Yo no hago el examen, entonces no sé, pues, supongo que es igual que los de siempre, o sea, la mayoría es opción múltiple y hay una parte como de pregunta abierta, sí. Vale, gracias. Yo tengo un ejercicio, pero. Ok, pero no hemos acabado este. Ah, Porque nos perdón. falta encontrar los equilibrios competitivos o no. O sea, cuál es el precio del equilibrio o no. O sea, el equilibrio competitivo. Entonces, voy a ponerlo acá. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, a ver. Ahora, en el equilibrio competitivo, sí va a importar con la dotación inicial. Entonces, la dotación inicial, ¿cuál era? Era 3,1. La dotación inicial es este punto verde, ¿o no? 3-1. Esta es la dotación inicial, ¿no? ¿Sí? Creo que sería en la otra línea, porque es la dotación de B la que tiene 3, ¿no? Ah, toda la razón. Claro, claro. Entonces, espérate. Entonces sería este punto es la dotación inicial, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Y si recuerdan, nosotros podemos graficar acá qué es lo que es capaz de comprar el individuo A y qué es lo que es capaz de comprar el individuo B o no. Y la manera en que habíamos hecho eso es decíamos, bueno, la restricción de A, es algo así como pues que Px por X más Py por Y sea menor o igual que 1, que es lo que él tiene de X por X, más 1, que es lo que tiene de Y por Py1. ¿Se acuerdan de eso o no? Este es el ingreso. Sí. Sí. Este es el gasto. Ok, entonces acá básicamente pues voy a despejar Y más o menos, entonces Y es menor o igual que Px más Py menos Px por X
por X sobre PY. Entonces esto me da, pues, Y es menor o igual que PX sobre PY más 1 menos PX sobre PY por X. Entonces, si yo graficara esto en la caja de Edgeworth, esta es la pendiente de una recta, ¿o no? Va a pintar una recta cualquiera que tiene pendiente menos PX sobre PY. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Y el individuo A puede comprar todo lo que está, digamos, abajo a la izquierda de esa recta, ¿o no? Y el individuo B todo lo que está arriba a la derecha. Y yo sé que la recta tiene que pasar por la dotación inicial, porque sin importar cuáles son los precios, yo debería poder comprar mi dotación inicial, ¿o no? O sea, yo debería poder ir al mercado, vender eso y comprarlo inmediatamente de regreso, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, voy a hacer varias gráficas acá. De eso. Entonces, supongamos que el vector de precios pues, puede tener muchas pendientes. Supongamos que el vector de precios es tal que la cosa se ve así. ¿Listo? O sea, es, digamos, relativamente empinado. Entonces, ¿qué demandaría el individuo A? Te mandaría 1 y 1, ¿no? Exacto. O sea, él llegaría hasta... Él llegaría hasta esta curva de indiferencia, ¿o no? Y maximizaría ahí. ¿Y el individuo B dónde maximizaría? En X igual a 2, ¿no? En el borde. O sea, como acá, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Como el máximo de utilidad que él puede obtener, ¿o no? Sí. Y entonces, en ese caso, esto acá sería la demanda de X de A, y esto acá, bueno, vamos a la demanda, bueno, sí, esta es la demanda de B, pero la demanda de B en realidad puede ser cualquier cosa de aquí o hasta acá, ¿o no? O sea, incluso puede llegar a cubrir todo, ¿o no? Porque a B le da igual pararse acá en la esquina o pararse acá, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Pero el problema va a ser con la demanda de Y, porque esto es la demanda de Y de A, y B en cambio demanda todo esto, ¿o no? ¿Están de acuerdo con eso o no? Y entonces ahí habría un exceso de demanda de Y, ¿o no? ¿Puedes repetirlo del exceso, profe? Sí. Entonces, a ver, ¿están de acuerdo que esto de acá, o sea, esta altura, es lo que demanda el individuo A de Y? Sí. Listo. Y el individuo B, como se quiere parar, digamos, acá abajo en esta esquina, pues él demanda todo de Y, ¿o no? Porque acuérdense que el origen de él está acá arriba, ¿no? Este es B. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo no sabemos la pendiente de la restricción? No, no sabemos cuál es. Yo estoy probando diferentes pendientes para ver cuál puede ser de equilibrio. Ah, Porque la pendiente al final del día es como cuál es el precio. Entonces, lo que estoy diciendo es, probemos una pendiente que es medio empinada. Entonces, la pinté ahí una empinada y pues eso nos da que hay exceso de demanda de Y. ¿O no? gracias. Y ahorita probamos con una más digamos, más flaquita. Más clara. Ok, pero entonces, esto es un exceso de demanda de Y. ¿Tiene sentido eso? No sé quién fue el que preguntó que... Sí. Listo. Entonces, eso pues no puede ser un precio de equilibrio. Entonces, no es equilibrio. Entonces, ahora pintemos... ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué se pintó azul? No, no lo quiero. ¿Por qué se pintó verde? No lo quiero ver.
Listo. Oye, profe, Entonces tengo una ahora, duda. sí, ¿vale? O sea, en la pasada no encontramos un equilibrio porque la recta verde no cruzó la línea roja. O sea, mi pregunta es que si para que haya un equilibrio, la recta verde tiene que cruzar tanto la Pues azul como la roja. probemos a ver si eso pasa. Entonces, básicamente ahora probemos con que la pendiente es más planita y que fuera algo así, que creo que es lo que tú querías, ¿sí? Sí, justo. Listo. Entonces veamos qué pasa. Entonces, en ese caso, a ver, estamos de acuerdo, el individuo A maximiza acá, ¿o no? Y el individuo B maximiza acá, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, no, lo hice mal. La demanda de Y de A sería esto. Y la demanda de B sería, digamos que llega hasta acá, sería esto o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y entonces ahí también hay un exceso de demanda de Y o no. Entonces tampoco puede ser un equilibrio o no. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Sí. Entonces, pues, digamos, nos falta probar con algo más extremo todavía y la pregunta sería, ¿qué pasa si tenemos que la recta es plana? Eso pasaría cuando ¿qué precio es cero? X. El de Y No X. a X. Sí. Porque básicamente, entonces, cuando eso vale cero, pues cualquiera de los dos individuos puede comprar cualquier cantidad de X o no, como si fuera gratis. ¿Cuál es la intuición de que X es 0? O sea, yo igual hubiera pensado que es Y. O sea, ¿cuál es la intuición con respecto a la gráfica? O O sea, sea, no el sabemos cuál es punto de cero ahí. todavía. Ah, ok, ok. O sea, estoy probando diferentes cosas a ver qué puede ser un equilibrio. ¿Sí? Ahorita probamos con que Y sea cero. Ok. Pero cuando X es cero, ¿estamos de acuerdo que así se ve la restricción? ¿O no? Sí. Sí. Listo. Entonces, si ese es el caso, el individuo A maximiza acá y el individuo B maximiza. Cambiar de color. Y el individuo B maximiza acá. ¿O no? Y ya no hay exceso. Exacto. Entonces ahora, esto es lo que demanda el individuo A y esto es lo que demanda el individuo B. Y entonces ya el mercado de Y está en equilibrio, ¿o no? Sí. Y el mercado de X Pues serían También. infinitos puntos, ¿no? puede ser También. cualquier punto por acá en la mitad, ¿o no? Voy a elegir un punto arbitrario. Entonces en este punto esto sería XA y esto sería XB, ¿o no? Y este punto puede ser cualquiera que esté, o sea, digamos que se mueva, no sé qué puedo pintarlo, que se mueva en esta línea que está como sombreada en amarillo, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, hay un equilibrio competitivo donde Tx es igual a 0, ¿no? Y pues toca calcular cuántos Y hay y Y. Ok, y entonces ahora nos falta otro precio extremo, que es qué pasaría si ahora ay, pucha vida. Si ahora si ahora el precio, o sea, digamos
la restricción se ve así. ¿Qué pasa cuando PY es igual a 0 o no? Sí, Entonces, en ese caso, el individuo A maximiza acá y el individuo B maximiza acá o no. Sí. sí, Este se parece mucho casi que al primer caso que hicimos, donde entonces esto es YA, todo esto es YB, y entonces hay un exceso de demanda. Pues no es equilibrio en los que no hay. ¿Están de acuerdo o no? sí. Entonces la solución Oye, al prof, problema sería precio de XL. Exactamente. Entonces, esta acá es la solución, digamos. ¿Alguien tiene una pregunta? sí, perdón. En ese ejemplo donde sí se cumple el equilibrio, ¿qué habías dicho que era el área amarilla? O sea, pues digamos, no es el área, sino como los puntos que están acá sobre el intervalo, lo que pasa es que pues, no sé cómo pintarlo mejor. Digamos, los que están como acá sobre esta línea. Cualquier repartición de X que corresponda a un punto sobre esa línea es equilibrio o no. Porque como a A y B les da igual, pues digamos cuánto consuman de X ahí, pues lo puedes repartir como quieras y todo hace que todo el mundo maximice su utilidad, ¿no? Ah, ok, pero, o sea, eso no sería entonces la curva de contrato, ¿verdad? No, 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 este es el equilibrio competitivo. Entonces, básicamente, el equilibrio competitivo tiene un solo precio de equilibrio, que es Px igual a 0, pero tiene muchas asignaciones que son de equilibrio. O sea, podría ser que repartas, digamos, en el punto que yo pinté como aquí arbitrariamente, pero podría esa repartición haber sido cualquier otra cosa sobre la línea amarilla o no. Ok, muchas gracias. Dale. Voy a tratar de pintarlo más bien con la línea amarilla para que se vea. Ay, hijo de pucha, ¿qué hice? No, con la línea amarilla. Así. Entonces, digamos, cualquier punto sobre la línea amarilla línea amarilla es una asignación de equilibrio. ¿Tiene sentido eso? Profe, y ahí se quedarían con sus dotaciones de Y. Y entonces ahí cada uno se queda con sus situaciones de Y. Exactamente. Ok. Básicamente cada uno se queda con una unidad de Y. Entonces, intuitivamente, alguien que me ha preguntado cuál es la intuición de esto, si nos volvemos acá al problema. Noten que pues ambos tienen Leontief, ¿sí o no? Y hay mucho de X relativo a cuánto hay de Y o no. Y pues para que yo avance a una Leontief necesito como de ambos bienes. Entonces, básicamente el bien de X le sobra o le sobra a la economía y por eso el precio es cero. Es como es un bien pues que dado la escasez de Y, es un X básicamente no vale nada. O sea, por ejemplo, si en este caso tuviéramos que X, o sea, que fuera la dotación al revés, entonces el equilibrio se daría cuando PY es igual a 0, ¿no? Exactamente, Ok, exactamente. perfecto, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre este? Profe, entonces la línea amarilla podemos decir que todos son óptimos de Pareto, ¿no? Sí, por el primer teorema del bienestar, Ah, claro, pero aparte porque la línea amarilla, a ver si estamos de acuerdo, pues correspondería como a un punto por acá, ¿o no? Que ya habíamos dicho que era la curva de contrato. O sí, sea, la perfecto. línea amarilla está sobre, sí, ok, listo. Pero más importante, que es óptimo para todo, la línea amarilla son, o sea, cualquier punto sobre la línea amarilla es una asignación de equilibrio, ¿no? Si el precio es cero. Listo.
Ok. ¿Quién tiene, o sea, alguna otra pregunta sobre este ejercicio? Profesor, entonces ahí el último paso sería encontrar el precio de Y y lo que haríamos es sustituirlo en la restricción presupuestal. ¿Acá? Sí, No, el precio de Y ya no importa, porque el precio de Y, si PX es 0, cuánto valga Y no importa, ¿o no? Lo que importa son los precios relativos. Entonces, si un bien es gratis, pues cuánto vale el otro, no es relevante, ¿o no? Ok, gracias. ¿Sí? Y ya sabemos que YB es 1, YA es 1, o sea, básicamente, pues porque estamos con la línea amarilla, que es cada uno consume su situación inicial de Y. Y cualquier punto sobre la línea amarilla, pues si ustedes podrían, si son, digamos, diligentes, encontrar cuánto es lo mínimo que vale quizá y cuánto es lo máximo. Pero cualquier punto ahí sobre esa repartición es una asignación de equilibrio. O sea, ya no hay que hacer nada más. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Preguntas sobre, o sea, otra pregunta que tengan, otro ejercicio o lo que sea. Yo tengo otro ejercicio, profe. Ok. Es de considera dos consumidores, A y B. El Pero, consumidor A tiene. ¿sabes? Espérate. ¿Sabes? ¿Es un parcial viejo o algo así? O... Sí, es el de Ah, 2019, creo. ¿pero cuál? Es que, ay, Marzo. 2019. 2 de marzo. ¿Cuál? 2 de marzo. 2 de marzo de 2019. Ok. ¿Y qué número es? Es para copiarlo acá en el... Es la de la parte abierta de la segunda. La parte abierta, la segunda. Lo busco. Considera economía con dos consumidores y que es como HACA, algo así. Sí. Ok, listo, entonces para que el segundo lo copio, para que todos lo puedan ver acá. A ver. Esperen un segundo para que cargue. Listo. Ahí ya todo el mundo puede ver el ejercicio. Sí, profe. Sí, ya. Sí. Listo. Es que así es más fácil porque... Entonces, listo. Este, solamente como para que lo tengamos, es 2019, ¿no? Parcial 1. Primavera, como lo quieran llamar. Parcial 1 de 2019. Listo. Entonces dice, considera economía con dos consumidores. El consumidor A tiene una función de utilidad que depende de cuánto consume de C, un producto X, y el tiempo que dedica a ocio. Y ahí está la función de utilidad. Y dice, el consumidor B tiene una función de utilidad que depende también de lo mismo, simplemente que tiene unos exponentes diferentes. Y dice, cada uno cuenta con una unidad de tiempo que puede dedicar al ocio o al trabajo, de producir C. Y la producción del bien C se lleva a cabo con una función de producción ahí, que depende del tiempo que uno dedica. Entonces, lo primero que nos dice es, define el problema para encontrar las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Entonces, lo primero, que es que yo he visto este error muchas veces, que lo que dice el problema es, define el problema, no dice soluciona el problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solo tienen que definir el problema. Entonces, ¿qué es lo que normalmente planteamos cuando queremos encontrar un óptimo de Pareto? O sea, en palabras, maximizar, ¿qué cosa? Una utilidad de un sujeto. ¿Listo? Entonces voy a decir A, ¿listo? A, pero sujeto a un nivel barra del Sí. sujeto B. Así, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Y nos falta algo, ¿qué nos falta? Lo de, es que no veo si tiene dotaciones. No, sí tiene notaciones, dice que cada uno tiene una unidad del bien, pero entonces nos falta, tú lo estás diciendo en palabras, y ahorita lo traducimos en ecuaciones. Factibilidad, o sea, que la asignación que vamos a elegir sea factible en la economía, ¿o no? Ah, lo de la producción, claro. Entonces,
siempre que piensen en factibilidad, esto es como un truco que siento que ayuda mucho, tiene que haber una ecuación de factibilidad por cada bien o tipo de bien o mercado que hay en la economía. Entonces, ¿cuántos bienes o mercados hay acá en la economía? 2. Exacto, está el bien C, no sabemos qué es, y el tiempo, ¿o no? Sí. Entonces, escribamos el de C primero. ¿Qué necesitamos que pase en el mercado de C? Que sea más CB sea igual a la función de producción. Exacto, o sea menor, pues digamos, posiblemente, pero que no puede ser que sea más CB sea más de lo que produce la firma, ¿o no? De ese producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y falta el mercado del tiempo. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el mercado del tiempo? Tiene que sumar 2. Exacto, pero ¿qué tiene que sumar 2? ¿Quién consume tiempo acá? Pues lo despejamos para que nos quede en función del trabajo, ¿no? HA y HB, ¿no? O sea, hay tres cosas que consumen tiempo acá. El individuo 1, el individuo 2 y la firma, ¿o no? Sí. Exacto, entonces básicamente HA más HB más L tiene que ser menor o igual que 2, porque hay 2 unidades de tiempo en la economía, ¿o no? Sí. Sí. Profe, yo no entendí por qué más L. Porque, o sea, el tiempo tú lo puedes gastar en descansar o en trabajar, ¿o no? Claro, sí. El tiempo lo consumen, digamos, los individuos lo consumen descansando, que es HA más HB, o la firma que lo consume de trabajo, que es L. Sí, sí, sí. Listo. Ok. Entonces, esto acá es factibilidad. Uno también, o sea, si ustedes quieren ser bien estrictos, y pues digamos, ¿por qué no si están en el examen? Ustedes saben, pues también uno podría añadir no negatividad, o sea, entonces, digamos, nada de esto puede ser negativo, ¿o no? Ajá. Pero estas no son tan importantes. Sí, honestamente. Pero bueno, no sobra ponerlas. ¿Listo? Esa es una parte. Una parte clave, que sí sé que baja puntos bastante, es cuáles son las variables de control. HA, CA, HB, CB. HA, CA, HB, CB, de acuerdo, y falta algo. L. Exacto. L. Recuerden que es el planificador central y él domina todo. Entonces, lo que consume la gente y lo que la firma, digamos, consume insumos también. Listo. Ya, eso es. No hay que hacer nada más. Solamente es definir el problema. Ya si hacen esto, acaban. El inciso como está escrito, pues. Lo podemos resolver. Lo podemos resolver. Resolvámoslo. Pero solamente quiero que quede claro. En el examen no están pidiendo que lo resuelvan, ¿o no? Ah, sí, no. Ok. No Lo piden. podemos resolver, pero digamos ya aquí si escriben esto ya tienen 15 puntos en el examen. No hay que hacer nada más. Ok. Entonces, para resolverlo, lo podemos resolver, no hay problema. Unas sugerencias. Si ustedes fueran a escribir esto como un lagrangiano, pues a ver si están de acuerdo. Pues yo tengo acá 5 variables de control, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. Y pues olvidémonos de la negatividad, tengo 3 restricciones, ¿o no? O sea, hay 3 multiplicadores de Lagrange y 5 variables de control. Entonces, yo, para, digamos, las condiciones con Tucker, debería derivar 8 veces el lagrangiano, ¿o no? ¿Por qué 8 veces? Contra las variables de control más los 3 multiplicadores de Lagrange, ¿o no? Sí. Y pues eso ya les debería indicar que ustedes no quieren meterse en ese problema matemático, ¿no? Nunca. Nunca, exactamente. Entonces, mi sugerencia es simplifiquemos esto un poquito. ¿Cómo? Pues yo sé que, dado que todas las funciones son crecientes, en el óptimo de Pareto,
las desigualdades tienen que cumplir con igualdad, o no, las restricciones. O sea, tiene que ser que HB, CB es igual a U barra. Y tiene que ser que CA más CB es igual a 20L a la 0.5. Y tiene que ser que HA más HB más L es igual a 2, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, a ver cómo podemos simplificar esto un poquito. Entonces, yo lo que diría es, bueno, maximicemos HA al cuadrado CA sujeto a. Entonces, yo sé que HB, ¿qué podría ser? ¿Cómo lo puedo simplificar un poquito? Me puedo hacer de L, ¿sí? Sí, creo que me puedo hacer de una. Entonces, básicamente, esto podría quedar HB, ¿qué dice? Un segundo que se trabó esta cosa. Ya. ¿Sí? No. Creo que me quedé sin pila en mi esferito. Un segundo. Porque lo utilicé mucho en la clase pasada y en esta. Quiero ver si ese es el problema. Sí, a ver, bueno. A ver, ¿cuánto dura otra vez? Entonces, sujeto a, bueno, HB, CB igual a barra, eso no lo cambiamos. Y esto a CA más CB es igual a 20 2 menos HA menos HB a la 0.5. Y ahí simplifiqué el problema un poquito porque acá básicamente tengo 4 variables de control que son HA, CA, HB, CB. Y tengo una restricción menos, ¿o no? Sí. Y lo podría simplificar un poquito más. Es una idea que se me ocurre a mí. Por ejemplo, esto podría quedar HB. Y yo sé que CB entonces viene siendo 20, 2 menos HA menos HB a la 0.5 menos CA es igual a V barra. ¿O no? Pero constitutivamente yo creo que o sea, lo pueden resolver, pero yo creo que es más fácil el de arriba. Ahora, siendo honestos, hay una razón por la cual están diciendo que no lo solucionen, y es porque hacer esta álgebra va a estar bien larga. Si quieren lo podemos hacer, pero mi consejo es mejor gastamos tiempo haciendo otra cosa. Va, está bien. Listo. Entonces, voy a copiar, voy a dejar que cargue esto un segundo y mientras que carga esto, voy a copiar la parte de este problema, ¿listo? Entonces, la parte de este problema dice... ya va a aparecer en un segundo. Listo. Hay parte B y no hay C. No, listo. Entonces la parte del problema dice, suponga que el consumidor es dueño del 25% de la empresa que... No, el consumidor A es dueño del 25% de la empresa que produce C y B es dueño del 75%. Defina solamente el equilibrio de mercado mencionando el problema de maximización de cada uno de los agentes de la economía, así como la condición de equilibrio en cada mercado. Entonces, de nuevo, nos están pidiendo que lo solucionen. Vamos a ver si están de acuerdo. Primero en palabras, ¿qué es lo que tenemos que describir? O sea, ¿cuáles son las condiciones o qué tiene que pasar en un mercado para que estemos en un equilibrio competitivo? Son 3 condiciones. Tienes que maximizar a cada uno de los individuos y a la empresa. Y sí, maximiza la firma. 2, maximizan los individuos. Digamos la utilidad. Y 3, ¿cuál es el último? Vaciado. Exacto. Los mercados se vacían. Ok, entonces ahora, ya con eso, escribámosla formalmente.
Pero es como que a mí me parece bueno siempre escribir como cuál es el objetivo así a grosso modo. Entonces, digamos, para que algo sea un equilibrio competitivo, entonces ese algo es lo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos, HA, CA, HB, CB, L, ¿no? Esta es la asignación. Y un vector de precios, entonces básicamente el vector de precios del tiempo, que lo voy a llamar W, y el vector de precios de C, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Hay dos bienes, ¿no? O sea, como dos bienes diferentes, que es el tiempo y el consumo pues, C, el bien C. Entonces hay dos precios, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Podemos normalizar el precio de alguno a uno, ¿no? Sí, si quieren. Lo voy a dejar así, pero sí, pueden normalizar lo que quieran a uno. Entonces, es un equilibrio competitivo. Sí, y entonces tienen que pasar tres cosas. Uno, las firmas maximizan, ¿sí o no? Entonces, básicamente, cuando yo maximizo, ¿qué es lo que maximiza la firma? Las ganancias. Que son el precio de El lo que precio vende, del- ¿sí? Por lo que vende. Entonces, lo que ella vende es, ya no, ¿cómo es su función de producción? Es 20 L a la 0.5, ¿sí o no? Menos el costo de los insumos, que sería W por L. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ella controla L. Y lo que estamos diciendo es que básicamente la solución a este problema, o sea, cuando el argumento que soluciona este problema es el estrella o no. Estamos diciendo, el estrella que dijimos de que era de equilibrio es la solución al problema de la firma. Cuando uno escribe el argmax, una notación matemática, lo que quiere decir es el argumento que maximiza, o sea, el L que soluciona el problema es el estrella, es lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. La segunda condición es que los individuos maximizan. Entonces, empezamos por el individuo A. Entonces, el individuo A maximiza su utilidad, que dijimos que era, bueno, h al cuadrado, c al cuadrado, SA sin el cuadrado, sujeto a su restricción presupuestal, que sería el precio de C, por lo que él consume de C, más el precio del tiempo, por lo que consume de ocio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso tiene que ser sin el cuadrado, por consume de ocio. Eso tiene que ser menor o igual que su ingreso. Entonces le llega ingreso de dos fuentes. Una es que vende su dotación inicial, entonces él coge la unidad de tiempo y la vende a W. No tiene ninguna dotación inicial de C. Y aparte de eso le llegan ingresos por ser dueño de parte de la firma, ¿o no? Sí. Que es el 25%. Entonces le llega el 25% de las ganancias de la firma, ¿o no? Es el ingreso. ¿Están de acuerdo o no? Prof, perdón, ¿qué ¿Sí? era el 1 antes de la W? Esta es la dotación de tiempo. Ah, ok, gracias. Listo. Y entonces, básicamente, dado que los precios están fijos, voy a borrar acá esto un poquito para que me quepa. Entonces, de nuevo, lo que soluciona este problema es el argumento que soluciona este problema, él controla HA y CA, son sus variables de control que elige. Esto acá, pues, tiene que ser las cantidades de equilibrio. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y pues para el individuo B va a ser muy parecido, pero va a ser HB, CB, sujeto a el precio por lo que él consume, más el precio del tiempo por lo que él consume de ocio, es menor o igual que 1, él también tiene notación por W estrella, más
él es dueño del 75% de la empresa. Y entonces esto tiene que ser HBCD. Y él controla pues HBCD. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Y la última condición es que se vacíen los mercados. Entonces, que se vacíen los mercados, pues lo que me dice es, hay dos mercados, ¿no? Entonces tiene que haber dos condiciones de vaciado de mercado. Es que la demanda agregada de, digamos, el bien C es igual a la oferta agregada, ¿o no? Entonces, la demanda agregada es, pues, ¿quién consume C? Pues el individuo A y el individuo B, ¿o no? Es la demanda. Esto tiene que ser igual a la oferta agregada. ¿Quién oferta C? La firma. La firma. Exacto. Y lo que oferta es 20 por L estrella a la 0.5, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y falta el tiempo. Entonces, ¿quién demanda tiempo? La empresa, ¿no? Y los individuos en forma de ocio, ¿o no? Ah, sí, perdón. Sí. Entonces sería HA más HB más L estrella. Entonces, esa es la demanda. Tiene que ser igual a la oferta. ¿Quién oferta tiempo? A y B. ¿Y cuánto oferta cada uno? Cada uno, 1, 2 en total. Exacto. En total, hay 2 unidades. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Muy bien. Ok, entonces si no hay otra pregunta sobre este, pues podemos hacer otro ejercicio, otra pregunta que tengan. Pero si hay otra pregunta de este es el momento de levantar la mano. Yo solo tengo una rápida. Dale. Si por ejemplo contara con alguna dotación de, no sé, por ejemplo en este caso de C, ¿también habría Sí. que considerar en la restricción de arriba del lado derecho? En la oferta, exactamente. O sea, a ver, sí, como acá donde dice 20, la estrella a la 0.5, tocaría sumarle la dotación, que es como también lo ofertarían los individuos. Ok, perfecto, gracias. Solamente compare que, claro, si también hay una dotación de eso, tocaría sumarlo acá en los problemas de los individuos, eso sería parte del ingreso también, ¿no? Ellos pues llevarían ese C al mercado y lo venderían, esa dotación inicial. Sí. Ah, perfecto, gracias. Listo, súper. ¿Alguna Oye, otra pregunta? Sí, dale. sí, perdón. Y aquí ya no tenemos que poner la restricción de lo de la utilidad de B porque eso ya va como, o sea, implícito cuando maximizamos en el punto 2, ¿no? Más o menos, o sea, simplemente son como cosas diferentes. Es algo. Esto acá hay un planificador central y entonces nosotros decimos, bueno, el planificador central mínimo, un óptimo de Pareto. Entonces, este problema es lo que era un óptimo de Pareto, que es, voy a mejorar un individuo lo que más pueda sin empeorar a otro. Y por eso es que es como, tiene que ser mayor que un nivel U barra, como sin empeorarlo. Suponiendo que U barra es como su nivel donde lo queremos dejar. Pero acá simplemente son cosas aparte, es una economía de mercado, cada individuo maximiza por aparte y pues vamos a ver cuál es el resultado de esa economía de mercado. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso, Jimena? Sí, prof, gracias. Entonces, Vale. en las condiciones, bueno, cuando se vacían los mercados son solamente de los bienes, ¿verdad? De los bienes, sí, por como qué otra cosa podría ser, no sé. No, o sea, nada más Ah, pregunto. ok, sí, de los bienes, sí. Gracias. Bienes o servicios, digamos, bueno, sí.
de lo que se transa en la economía. Ok. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, pero no es de este ejercicio, es de otro. Bueno, entonces, pues creo que si no hay más de este, la puedes hacer. Vale. Bueno, nos puso un ejemplo en clase que son igual dos funciones de utilidad. A ver, espérate. Un segundo, la copio, porque así no lo puedo copiar de un examen viejo. Entonces, ok. Dos funciones de utilidad, listo. ¿Cuáles eran? Una es, la utilidad de A es el mínimo de XA, YA. Y la utilidad de B es el máximo de XB, YB. En sus dotaciones, cada uno tiene uno de cada bien. Y nos decía que no existe equilibrio, pero no alcancé a entender muy bien cómo es que llegamos a esa conclusión. Me saca mucho de onda el max porque no sé cómo graficarlo. Dale, listo, no pasa nada. Ok, a ver si estamos de acuerdo con eso. Vamos a enfoquémonos en el individuo B. Entonces, lo que yo quiero primero pensar es cómo es la demanda de B. ¿Listo? Entonces, si yo solamente me enfoco acá en el individuo B, digamos que tengo una restricción presupuestal. Entonces, las curvas de indiferencia de A son más o menos así, ¿o no? ¿De A? De B, disculpa. Es que justo no sé cómo se ven unas curvas de diferencia de max, pero obviamente lo que se ve así. Ok. No, pues entonces se ven así. Porque básicamente, hagamos como digamos que esto es igual, tratemos de ver cómo sería V barra igual a 1. ¿Listo? O sea, como, ¿qué hace que tú obtengas un nivel de utilidad de B a 1? Entonces, pues esto lo puedes obtener, es el máximo entre XB y YB, ¿o no? Entonces, tiene que ser que XB es 1 y YB es menor que 1. Esa es una opción, ¿o no? Sí. O que YB es 1 y XB es menor o igual que 1, ¿o no? Sí. Entonces, si tú graficas esto, pues es, ok, voy a graficar el primer caso. XB es 1, entonces básicamente es acá, y YB es menor que 1, o sea, sería esto acá, ¿o no? Ok, sí, ya. Y este de acá sería YB es 1 y XB es menor que 1, entonces sería esto acá. Entonces la curva de indiferencia se ve así, ¿o no? Okay. Y también tiene su sendero de expansión pasando por el vértice. Sí, pero ese no va a ser tan relevante como en el del mínimo. También lo tiene, pero no va a ser tan relevante. No hay o sea, solamente sé eso porque ya he hecho muchos ejercicios de esto, pero ex ante no hay nada que te sugiera eso. Pero entonces digamos que tenemos, listo, una restricción acá, y pues estas son las curvas de indiferencia, ¿o no? Pinté dos, pero pues ahí podría haber otra acá, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces, dadas esas curvas de indiferencia, ¿dónde maximiza el individuo? Dada su restricción. Pues sería en cualquiera de las esquinas, ¿no? Exacto. ¿Acá o acá? Pero esto es importante. A diferencia de cuando la utilidad, digamos, es una lineal, él maximiza o en esta esquina o en la de abajo, pero no, digamos, en la combinación de las dos, ¿o no? Sí. Listo. Y, pues eso, hagamos otra. Si la curva de indiferencia, la curva de la restricción fuera más bien así, entonces, ¿dónde maximizaría él? Pues en X, ¿no? Sí, pero sería como en esta curva de indiferencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y pues obviamente pasa la contraria. Si la curva de indiferencia es bien parada, entonces
la restricción, disculpen, bien parada, él se pararía como acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, entonces ahora pongámosle un poquito de intuición. Si Px es menor que Py, o sea, X es más barato que Py, este individuo que maximiza entre el máximo consumo de X y el máximo consumo de Y, ¿qué haría intuitivamente? Consumirían en X, ¿no? Consume todo X, exactamente. Entonces, la demanda de X sería su ingreso sobre Px y la demanda de Y sería 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso corresponde básicamente a este caso de acá. Listo. Ahora, si Py es menor que Px, entonces, ¿qué haría él? Lo mismo pero con Y, ¿no? Exactamente. Entonces, xb ahora sería 0 y Y pues sería su ingreso sobre Py, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Y qué pasa si los precios son iguales? Entonces, eso corresponde básicamente al primer dibujo. Él o consume todo de X o consume todo de Y. Son dos dicotomías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay dos opciones. O xb es igual a 0 y yb es igual al ingreso sobre px más py. Sobre py, que diga. O xb es el ingreso sobre px y y es el ingreso, es 0, que diga. Listo. Ok. Hasta acá. ¿Todo el mundo está conmigo? Sí. Sí. Ok. Listo. Ya tenemos la demanda del individuo B. Súper. Y pues el individuo A, pues ustedes saben que es el mínimo, entonces él va a una leontiéfono. Ahí sí, pues que es como más clásica, ¿no? Entonces él, pues digamos, si esas son sus restricciones, él pues maximiza más o menos en este punto, que es donde está la senda de expansión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ok. Ok, ok. Entonces ahora, pues veamos, hagámoslo caso por caso. Entonces supongamos que estamos en este caso y preguntémonos si acá hay un equilibrio, ¿listo? Esa es la pregunta. Estamos en un equilibrio. Entonces acá la demanda de B, pues ya dijimos que era su ingreso sobre Px. ¿Cuál es el ingreso de B? El valor de Precio su acción. 1 más. Exacto, el costo de su dotación y la vende o no. Sí. Px. O sea, esto es básicamente 1 más Py sobre Px, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y recuerden que dijimos que Px es menor que Py, ¿o no? Estamos en el caso 1, ¿no? Sí. Sí. Entonces de acá podemos concluir, a ver si estamos de acuerdo, que Py sobre Px es mayor que 1, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Entonces la demanda de B es mayor que 2, ¿o no? Porque es 1 Sí. más Py sobre Px y vimos que Py sobre X era mayor que 1, ¿no? Entonces la demanda de B es mayor que 2, ¿listo? Pero ¿y cuánto es la oferta? 2. Entonces ya demanda mayor que oferta no puede ser equilibrio. Mayor que la oferta, ¿no? Porque para que algo sea equilibrio, pues tiene que ser que la demanda es igual a la oferta, ¿o no? Que los mercados se vacían, ¿o no?
Sí. Ahora, vamos al otro caso. Y acá pues ustedes van a intuir pues que va a o sea, pues, no sé si es muy obvio, pero yo quería hacer más o menos que aquí va a pasar algo muy parecido pero con Y. O sea, ahora la demanda va a ser mayor que la oferta, pero de Y. ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido. Es equilibrio porque la demanda de Y es mayor que la oferta, es mayor estricto que la oferta de Y. Listo. Muy bien, estamos en el último caso. Entonces, voy a hacer uno de los dos casos. Voy a suponer que la demanda es esta, ¿listo? Y pues el otro caso va a ser análogo. Entonces, en ese caso, pues ya dijimos que la demanda de X era 0 y la de Y, pues va a ser el ingreso, que es PX más PY sobre PY, o sea, va a ser PX sobre PY más 1, pero dijimos que PX era igual a PY, o sea que esto va a ser igual a 2, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Listo. Y ahora vamos al individuo A. ¿Cómo es la demanda del individuo A? Recuerden que él es leontiéfono. Entonces, ¿cómo es la demanda del individuo A? Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Él maximiza en el sendero de expansión, o sea, XA es igual a YA, ¿o no? En el óptimo, ¿o no? Sí. Sí. Y pues entonces en la restricción, que sería PX por X más PY por Y, es igual a el ingreso, que es PX más PY. Acá digamos que si lo quieren, pues acá hay un 1, acá hay un 1 también. Estas son las dotaciones. Entonces, pues sabemos que X es igual a Y, entonces sería 2PX. No, disculpen. Sería PX por X más PY por X de nuevo. Es igual a PX más PY. O sea que X, factor común de PX más PY, es igual a PX más PY. O sea que esto se cancela, o sea que X es igual a 1 y Y es igual a 1, ¿o no? Sí. Sí. ¿Listo? Y entonces la demanda, ya dijimos que era 1 y es 1. Y entonces la demanda agregada de X, ¿cuánto es? 3, que es mayor que la oferta, ¿o no? Entonces tampoco puede ser equilibrio. Y aquí ya tenemos los tres casos, ¿o no? O sea, los precios no pueden tener otro caso diferente a este, ¿o no? O sea, o PX es menor que PY, o PY es menor que PX, o son iguales, ¿o no? Y en los tres casos no puede haber equilibrio. Ajá. Listo. Eso es. Va, perfecto. Gracias, profe. De nada. Listo. Oye, prof, ¿Sí? una duda. En el tercer caso, ¿va a ser el mismo resultado cuando independientemente de cuál de los dos Claro, cantidades sea cero, ¿verdad? claro, porque si lo hacemos por este lado, pues es una buena pregunta, entonces básicamente daría YB, ahora es 0, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, entonces, bueno, acá la embarré, esto debería ser Y, por cierto. Y y Y. No, porque uno es 2 y el otro es 1, ¿no? Este es 2 y no, este es 1 y este es 2, ¿no? Entonces ahora, si lo hacemos por otro caso, entonces Y es 0 y ahora XB, nos dijimos que es igual al ingreso sobre PX. El ingreso es PX más PY sobre PX, o sea, es 1 más PY sobre PX. Como esos son iguales, entonces esto suma 1, ¿no? Suma 2. Y entonces ahora,
Ahora sí, la demanda agregada de X, pues esto sería 2, esta es 1, porque lo hemos encontrado arriba, o sea, esto es 3, que es mayor que la oferta. Que es 2, que es la oferta. Entonces ahí, pues tampoco pues equilibrio porque ahora hay un desbalance en el mercado de X, en el otro hay un desbalance en el mercado de Y. Pero, pues la lógica es exactamente la misma. Gracias. Este corresponde a este caso. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio? Yo no. Ok, entonces, perfecto. Si les parece, dejemos acá, porque pues quedan 10 minutos, 8 minutos y pues no quiero como, o sea, no alcanzamos a solucionar un problema completo, entonces no quiero como ir de afán en el siguiente problema. Pero pues la próxima clase seguimos con las siguientes dudas que tengo. Prof, ¿le podría subir rápido a donde sacó X, A y Y, por favor? Ahí. Claro. Gracias. Este es como, solamente como recordar, esto es lo típico que hacían en Eco3, ¿no? Que es decir, bueno, entonces, como es una LeonTF, uno soluciona sobre el camino de expansión. Entonces, en particular, el camino de expansión de acá es que XA es igual a YA. Y como sé eso, pues reemplazo eso en la restricción presupuestal. Solamente como, eso es lo que estaba haciendo conceptualmente. Gracias, prof. Hasta luego. ¿Listo? Gracias, prof. Súper, entonces, pues nada, la próxima clase seguimos, el jueves seguimos con dudas generales que tengan, ¿listo? Vale, gracias, prof. Gracias, prof. Gracias, profe. Gracias, buen día.